Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan. Hola, ¿qué tal, maestros y maestras? Sean ustedes bienvenidos a su podcast educativo, su podcast de confianza, Paquil Tamachtiani, que en mi lengua materna significa maestro feliz. El día de hoy tenemos invitada de lujo. Desde España nos visita la maestra Patricia Santos, quien es licenciada en Derecho, tiene una certificación en adaptación pedagógica, es máster en políticas y prácticas educativas, mejor docente de España 2017 por los premios Educa y premio Espiral en la categoría Docencia Online Peonza de Bronce. Así que desde España demos la más cordial bienvenida a la maestra Patricia Santos. Bienvenida, maestra, a este podcast educativo. Bien hallada, muchas gracias por invitarme. Muy bien, maestros y maestras, el día de hoy vamos a tocar un tema que está en tendencia a propósito de lo que nos ha dejado la pandemia y nos sigue dejando en el ámbito de la educación. Los maestros tenemos que, si de por sí antes se nos sugería cambiar nuestras formas de enseñanza, migrar a otras tendencias que tenían que ver con las tecnologías, con las dinámicas, con la neuroeducación, entre otros ámbitos, pues ahora con la pandemia esto se ha agudizado y tenemos que conocer nuevas metodologías, tenemos que empezar a trabajar de forma distinta con nuestros estudiantes. Así que uno de los temas importantes tiene que ver precisamente con las metodologías activas. ¿Y quién mejor que la maestra Patricia nos empiece a hablar un poco de eso? Adelante, maestra. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Adelante. He preparado una presentación. He pensado que era importante comenzar identificando qué son las metodologías activas y hablar un poco de cuáles son las características comunes, porque no existe una sola metodología activa, hay varias, hay bastantes, hay diversas y lo ideal es ver qué es lo que tienen en común todas ellas, cuáles son sus fundamentos, los fundamentos que llevan que nos van a llevar a elegirlas, cuáles son los beneficios y por último me gustaría compartir algunas estrategias para quien quiera animarse a empezar con este tipo de metodologías. Antes de empezar de todo, ya les quiero contar una estrategia que utilizamos en mi aula que se llama Twitter Cooperativo. ¿Por qué se llama así la dinámica? Tengo que decirles también que el alumnado tampoco suele ser muy asiduo en esta red, es mucho más asiduo aquí en España en TikTok y en Instagram, pero he elegido esta red por las características que tienen. Es un lugar donde se opina, se debate, donde se pueda encontrar información y bueno, la dinámica no es necesario hacerla a través de la red, se puede hacer en el aula, se puede hacer de manera física o de manera virtual. Si tenemos limitaciones, pues ahora mismo con restricciones a lo mejor de presencialidad, pues podríamos utilizar una aplicación como Padlet, que nos haría de pizarra virtual y podríamos hacer esta dinámica sin necesidad de acudir a la red Twitter. Pero se llama así porque en esta red se exige que los mensajes sean cortos, es decir, que digamos en pocas palabras algo con mucha sustancia. Y esto nos ayuda a que el alumnado preste atención, haga una escucha activa de lo que estemos trabajando. Por ejemplo, si vamos a empezar con alguna exposición de alguna temática, le planteamos esta dinámica y le decimos a nuestros alumnos y alumnas que deben intentar resumir en un máximo de 280 caracteres conceptos o aspectos que estamos trabajando en el aula y que van a ser importantes o relevantes de lo que se ha dicho en el aula, ¿vale? Y eso va a provocar una escucha activa
por parte de nuestro alumnado, que va a tener que estar pendiente de qué estamos diciendo, y luego además va a tener que hacer un ejercicio de síntesis, es decir, de poder decir en pocas palabras cosas interesantes que se han trabajado en el aula. Como decía, si no utilizamos la red, podríamos hacer los composites o otra opción sería, bueno, composite con papeles, da igual. Otra opción sería utilizando el Padlet, que serían los posits virtuales. Cuando hacemos esta dinámica, yo la utilizo de dos maneras diferentes. Una de ellas, bueno, primero hacemos, después de las exposiciones, vamos buscando todas las ideas claves, se ponen en el panel y paramos y tenemos que reorganizar todas las ideas. Como todos los estudiantes han estado escribiendo, pues vamos a encontrar un panel con muchísimos mensajes, ¿no? Y les pido que los reorganicen. Es una técnica que se llama card sorting y requiere un proceso cognitivo complejo donde el alumnado va a tener que identificar o agrupar, abstraer los conceptos y decir, bueno, pues todos estos mensajes están hablando de conceptos o todos estos mensajes están hablando de características, todos estos mensajes hablan de... y una vez que están agrupados, leemos esos mensajes y elegimos aquellos que resumen mejor lo que se ha trabajado en el aula, reforzando todo lo que hemos trabajado en el aula y haciéndolo de una manera cooperativa, es decir, construyendo a través de la inteligencia colectiva el aprendizaje. Y la segunda opción, que es la que estamos haciendo este curso, es proponerle al alumnado que reflexione un poquito, subimos un poquito la complejidad y haga 3 tipos de tweets diferentes. Unos descriptivos, es decir, donde narren o cuenten qué se está haciendo en el aula para que identifiquen cuáles son los métodos de aprendizaje, que es esencial para generar habilidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Otros que tengan que ver con la opinión que puede ser a través del espíritu crítico de lo que se está hablando, lo que se está trabajando, o con emociones que están viviendo, para trabajar un poco la inteligencia emocional, ¿no? Cuando se está trabajando cualquier tema. Y por último, que son los tweets mucho más, bueno, los más difíciles de escribir para el alumnado, son aquellos en los que tienen que relacionar lo que se está trabajando en el aula con la vida real. En este caso, el tweet no solo se queda, esta actividad no solo se queda en el aula, este año nosotros la tenemos transversal a lo largo de todo el curso, por lo tanto el alumnado puede ir a casa y de repente estar hablando con un familiar y relacionar algo que hemos trabajado y entonces en ese momento escribe el tweet. Este ejercicio es esencial para que se den aprendizaje significativo, para que el alumnado comprenda para qué sirve, porque esa metacognición le va a ayudar a que ancle ese aprendizaje nuevo y pueda bueno, pues recordarlo, que algunos de los problemas que tenemos muchas veces, ¿no? Es que trabajamos cosas y no nos acordamos poco después, ¿no? Pues con este ejercicio vamos a ayudar a que se refuerce todo lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Yo les animo a que lo hagan y que luego cuenten. Claro, bueno, pues maestra, pues esta estrategia me parece muy pertinente para fomentar sobre todo el pensamiento crítico, precisamente el trabajo colaborativo y sobre todo lo más importante, relacionar el contenido que recibimos en la escuela con la vida cotidiana, porque ese es uno de los grandes vacíos de parte de los alumnos. Ellos perciben que lo que se aprende en la escuela, luego dicen, bueno, ¿dónde lo aplico? ¿No? Es uno de los problemas comunes. Pero bueno, maestros y maestras que nos están viendo y escuchando, esto solo es el principio. Esta estrategia me parece maravillosa, así que, maestra, continuamos con su presentación. Ya le digo que si se animan a Twitter, ahí tienen mi perfil, y si hacen algún tweet de todo lo que hablemos esta tarde, pues lo pueden seguir aquí, bueno, etiquetándome con esas hashtags, ¿vale? Para que yo pueda reetiquetarlo y lo podamos leer aquí en España. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias, maestra. Muy bien. Bueno, pues comenzamos entonces. Ahora tendríamos que estar pendiente como si fuera una clase e intentar
y les animo a que hagan el ejercicio porque es muy importante que vivencien las estrategias antes de llevarlas al aula, porque se entienden mejor y al entenderlas mejor les va a resultar más cómodo. Entonces les animo a que lo vayan a hacer esta actividad mientras estamos explicando. Metodologías activas. ¿Qué significa esto? ¿Qué son las estrategias metodológicas que tienen ese adjetivo de activa, ¿no? Tradicionalmente podemos clasificar las estrategias metodológicas como pasivas y activas, siendo las pasivas las que se concentran en una adquisición de conocimiento a partir de de una estrategia dogmática por parte del profesorado, es decir, que comienza a recopilado el profesor, la profesora, ha recopilado toda la información pertinente, la ha organizado, es decir, ha hecho todo el trabajo y simplemente el alumnado debe de escuchar sin tener que actuar para aprender, bueno, o para lo que creemos que pasa, ¿no? Aprender. ¿Y cuáles son las activas? En ella el rol del docente cambia. Se deja en manos del alumnado la necesidad de la construcción de ese conocimiento, de investigación, de organización y de elaboración del material de estudio, y el docente lo que hace es acompañar, guiar para que el alumnado consiga adquirir ese conocimiento. Se trata de estrategias que van de la mano no solo del aprendizaje científico, es decir, lo que queremos transmitir, sino también aprendizaje de habilidades y técnicas para aprender a aprender, que se dice aquí como competencia, ¿no? El aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Cuál es la mejor? Porque suena bien, yo creo que suena bien, ¿no? ¿Cuál es la mejor? Bueno, pues yo creo que aquí se dice, aquí todos los maestros y las maestras nos pasan las formaciones buscando que nos den la receta mágica para que todo funcione y el alumnado esté muy atento y aprenda mucho. Yo creo que no hay recetas en educación y esa es una de las mejores cosas que nos podemos llevar aprendidas. Es decir, no busquemos recetas. ¿Por qué? Porque la educación está muy matizada, las estrategias van a estar muy condicionadas por el contexto que nos encontremos en nuestra aula concreta, el alumnado, los recursos, incluso nuestras propias habilidades, nuestros conocimientos. Por tanto, no existe una metodología que sea infalible, es decir, que con esa vayamos a solucionar todo, pero como decía John Hattie, aunque no existen recetas, sí es verdad que hay algunas prácticas que son más efectivas que otras porque se han demostrado a través de, bueno, pues, de la ciencia, ¿no? De la ciencia social. Y en ellas se encontrarían las metodologías activas. A mí me gusta siempre que tengo la posibilidad de trabajar con futuros maestros y maestras de aquí de España, que colaboro con diferentes universidades. Les digo que quizás la receta sería este encaje, ¿no? Del análisis de ese contexto, de la necesidad que nos encontramos, del punto de partida de ese alumnado, de esas motivaciones, de los intereses, de lo que están viviendo, de su entorno, de los recursos, unido a mi perfil como docente, porque cada uno tenemos un talento como maestro o maestra y tenemos que encontrar cuál es. Hay gente que tiene una oratoria fantástica y llega muy bien con su palabra, y hay gente pues que no es su habilidad, pero es capaz de encontrar buenos ejemplos, o sabe escuchar bien, o es capaz de otras cosas, ¿no? Entonces es importante hacer un autoanálisis, ver cuáles son nuestras habilidades docentes y formarse, súper importante. Hay que llevar una buena mochila de estrategias, porque puede ser que diseñemos algo que creamos que va a ser maravilloso, vamos a elegir esta estrategia, va a salir estupendo, y cuando lleguemos al aula hay un inconveniente y hay que sacar de esa mochila otra estrategia para poder resolver el problema. Simplemente es tener competencias, como lo que pretendemos que tengan nuestros alumnos y alumnas, es decir, resolver los problemas de la vida del aula
de día a día con ese conjunto de, bueno, de conocimiento, habilidades y destrezas que tenemos que tener también los docentes. Y una última cosa es tener claro que si el objetivo es desarrollar competencias, es decir, que nuestro alumnado sea competente para resolver problemas de la vida real, tenemos que ser coherentes, es decir, tenemos que intentar utilizar o elegir estrategias que permitan que el alumnado pues, desarrolle ese tipo de competencias. Bueno, ¿cómo voy? ¿Bien? Maravilloso, maestra. Yo solo quiero agregar aquí, maestros y maestras que nos están viendo y escuchando, que esto es solo la introducción, pero lo que nos ha comentado la maestra, si analizamos nosotros en esta transición que estamos llevando en cuanto a las nuevas reformas educativas, la llamada nueva escuela mexicana, hay algunos elementos que comenta en la presentación la maestra, esto de aprender a aprender, aprender para la vida, el desarrollo de competencias, el incluir situaciones reales en el aula para que los alumnos de esta manera se conviertan en futuros emprendedores, fortalezcan el tejido social, entre otros preceptos que son normativos para nuestro sistema educativo. Entonces, esta información es valiosa. Vayamos tomando nota, vayamos dejando nuestras inquietudes, porque lo que se viene está todavía mejor. Adelante, maestra, vamos muy bien. Bien, pues entonces seguimos. ¿Cuáles son, no? Que he dicho que no hay ninguna receta, pero que hay algunas que sí están ya estudiadas, están probadas, fundamentadas y nos van a dar más posibilidades de éxito. Yo he hecho una numeración, pero no es taxativa, es decir, que existen más recetas, más metodologías que podríamos utilizar, ¿no? El aprendizaje cooperativo creo que es uno de lo más importante que tendríamos que incorporar de manera básica. Para mí en mis clases es una filosofía de trabajo, es decir, cómo las personas aprendemos de otras, valorar esa inteligencia colectiva y además permitir esa inclusión que es esencial ante la diversidad que nos vamos a encontrar en las aulas. La gamificación, bueno, es una estrategia que se utiliza mucho a nivel empresarial, a nivel mundial, porque está basada en psicología social, cómo el ser humano a través del juego es capaz de aprender y además de adquirir hábitos y conductas, valores, y bueno, se trata de utilizar estrategias de juegos en entornos no lúdicos con una finalidad educativa, es decir, el objetivo de la gamificación no es divertirse, aunque a veces es el efecto secundario. Y Design Thinking es una metodología que se utiliza para resolver problemas de la vida real, focalizándonos en empatizar hacia la persona que va a la solución y permite al alumnado pues, pasar por procesos de creatividad, de convergencia y divergencia creativa y adquirir hábitos de validación para en poco tiempo poder resolver un problema de la vida real. Y para el emprendimiento es esencial porque también lo utilizan las startups. El aprendizaje servicios supone desarrollar un proyecto, pero con una finalidad de mejora del entorno en el que nos encontramos. Aquí no solo vamos a desarrollar habilidades de aprendizaje y vamos a aprender determinados contenidos, sino además vamos a generar una serie de valores de compromiso con el entorno en nuestros estudiantes. Lo importante de este tipo de estrategia cuando la llevamos a cabo es que nos focalicemos mucho en las necesidades reales de ese entorno, es decir, en el centro donde se encuentra y que busquemos un objetivo que esté muy conectado con la comunidad educativa con el que vamos a trabajar. El aprendizaje basado en proyectos supone una metodología a partir de la cual se le plantea al alumnado un producto final, un producto o servicio, un producto tangible o intangible, que deben desarrollar a lo largo de unas rutinas, unos bloques de tareas, una serie de actividades, realizando todas esas actividades llegan a ese producto final.
el aprendizaje basado en problemas es similar al de proyectos, pero no requiere ese producto final. Y además se sigue una rutina de pensamiento diferente a la del basado en proyectos. Es verdad que han salido muchísimas y siguen saliendo muchísimos matices y hablan aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en pensamiento. Existen muchísimos matices y en realidad es difícil distinguir unas de otras porque son pequeños matices, ¿no? Pero sí que vamos a ver que todos además tienen en común algo, ¿no? Es ese cambio de rol, esa necesidad de que el alumnado tenga que ser protagonista. Bueno, ahora vemos bien, ¿no? Y el aprendizaje basado en problemas surgió en la Universidad de Maastricht y lo que se hace es proponer una ruta de aprendizaje para el alumnado que debe de seguir para resolver un problema de la vida real que tiene la posibilidad de tener más de una respuesta. El aprendizaje basado en retos se conecta mucho con el interés del alumnado porque lo que nos pide es que vayamos construyendo ese reto, ese producto final, ese problema con el alumnado desde el principio. Es decir, en el caso del aprendizaje basado en proyectos y en problemas, la ideación, la construcción de la propuesta es por parte más del profesorado, y el aprendizaje basado en retos, nosotros partimos de una idea muy general, de una temática, queremos trabajar, un eje, y gracias al alumnado vamos a ir concretando ese reto específico que queremos resolver. Y otra de las diferencias que tiene con los otros dos metodologías es que el alumnado no solo va a proponer una solución, sino que va a tener que llevarla a cabo y va a tener que evaluarla. Es decir, que va a tener que ver cómo de eficiente, de efectivo ha sido su propuesta y si deberían de modificarla. Y la clase invertida, que lo que nos propone es que nos grabemos en las explicaciones teóricas, el alumnado vea estos vídeos en sus casas y después en clase trabajemos más sobre los supuestos prácticos de esta teoría. Tengo que deciros que no es la que más me gusta y que es la única en la que no trabajo. Todas las demás las llevo trabajando desde el año 2005. Tengo experiencia y las voy combinando. Yo creo que mi metodología podría ser la de la coctelera, porque utilizo un poquito de cada una de ellas. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Adelante, ¿sí? Seguimos, maestra. Esto está muy interesante. Bueno, ¿cuáles son esas características que tienen todas en común? El cambio de rol docente, decíamos al principio que las estrategias pasivas son estrategias en las que el docente debe de seleccionar la temática, organizar el contenido, crear material y luego exponer y contar, reproducir ante el alumnado todo aquello que quiere que aprendan. En este caso, las activas, ese rol desaparece y no tenemos esa función, sino la función se deriva a ser guía, acompañante, a diseñar la propuesta, a generar estrategias que permitan el aprendizaje autónomo por parte de nuestro alumnado. Esto yo creo que aquí en España me pasa cuando acompaño a otros compañeros y compañeras en los cambios, es lo que suele costar más, porque da la sensación, me decía alguna compañera el otro día, ¿tú crees que van a poder aprender si yo no les cuento? Y entonces es un poco como, claro, ¿cómo no? Así hemos aprendido todos y todas, ¿no? Por lo menos aquí en España, esa era la forma tradicional de aprendizaje. Y es verdad que da un poco de vértigo el cambio, ¿no? Porque parece como que, bueno, si son pequeños, ¿cómo van a saber, no? Si yo no les voy guiando, ¿no? Pues sorprende muchísimo cuando hagan el cambio y si no han hecho, le animo a hacerlo porque demuestran que no somos imprescindibles, es lógico y bueno, hay que asumirlo. Tendremos que buscar otro hueco en donde sí podemos apoyar y ayudar al crecimiento personal y profesional de nuestros alumnos y alumnas, ¿no? Y sobre todo es ofreciéndoles herramientas.
y espacios de diálogo, de reflexión, de cooperación, valores. Yo creo que la figura del maestro o la maestra es esencial, pero no porque podamos vomitar todos los conocimientos, tengamos muchos conocimientos, sino por lo que podemos ayudar a esa construcción personal y social de nuestro alumno y alumna. Además, todas las metodologías que hemos visto tienen como común que el aprendizaje es constructivo, no es receptivo. Es decir, que se parte de un problema y el alumnado va a tener que investigar, indagar, curar esos contenidos y crear el conocimiento. En mi caso, co-crear, porque siempre vamos a hacerlo a través de estrategias cooperativas. Además, nuestro punto de partida, lo he dicho, son contextos reales, problemas cotidianos, y eso va a permitir que el alumnado entienda para qué sirve. No sé si les pasa por allí, pero aquí sí, yo sí, cuando empecé a trabajar, muchos profesores decían, maestra, ¿esto para qué sirve? ¿Esto para qué es? Claro. Era algo muy común, no sé si les pasa por allí, ¿no? Y ahora la respuesta, pues la respuesta se la devolvemos. Le decimos, eso te pregunto yo a ti, ¿esto para qué sirve? ¿No? Me lo tienes que contestar a mí y lo vamos a hacer a través de evaluaciones continuas, transversales. Es muy importante una propuesta de evaluación, distinguiéndolo de la calificación. La calificación tenemos que hacerla al final, pero la evaluación con un sentido formativo desde el principio hasta el final, incorporando estrategias de reflexión metacognitiva, donde el alumnado sea consciente de todo lo que, de lo que está aprendiendo y vaya anclando ese conocimiento, entendiendo para qué sirve. Y como decía, yo creo que es muy importante ese cambio de rol docente y os animo a todos y a todas a que lo hagáis sin miedo, porque trae beneficios, muchísimos beneficios, sobre todo el incremento de la motivación, cómo el alumnado aprende y dura más ese aprendizaje. Yo no sé cómo andáis en México en cuanto a normativa educativa, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en las aulas de primaria tenemos un currículum muy repetitivo. Se trabajan conceptos, voy a poner un ejemplo, como animales vertebrados e invertebrados. Y los tenemos en primer curso, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto y en el sexto. Okay. Y es algo como, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tenemos que repetir este concepto que estamos trabajando durante 6 años? Hay algo que no se está haciendo bien y la clave está en el método, porque el alumnado a veces es capaz de superar esas pruebas, identificar las características, pero olvida porque no conexiona con la vida, ¿no? Por eso el cambio de rol que les propongo, bueno, y que propone las metodologías activas, es mucho mejor que el docente, que el maestro, que la maestra proponga una estrategia, un problema y que sea el alumnado que entienda o que busque, que investigue y que tenga que contarnos lo que ha aprendido, que también es muy importante. Pero se decía, estos serían los 4 pilares del cambio de rol que tendríamos que asumir como docentes. Tendríamos que ser diseñadores, pensar bien cuál sería la propuesta que les va a llevar a tocar todos los puntos que tenemos que tocar conforme a la legislación. Ser guía. Yo no sé si también les pasa por allí, aquí nuestros alumnos dicen, son nativos digitales. Bueno, pues aquí son nativos digitales, pero no saben buscar. Solo son nativos digitales para Instagram. Sí. Solo para Instagram. Y ya nada más. Entonces aquí es muy importante también aprender a buscar, a desarrollar esa competencia digital para que la red traiga cosas positivas, saber identificar cuáles son los peligros que encontramos en las redes y saber curar contenidos, saber buscar fuentes oficiales, contrastar y crear tu opinión en base pues a esa reflexión crítica sobre todo lo que tenemos que buscar y contrastar, ¿no? Curar contenidos, tenemos que ayudarles a que eso sea algo habitual en su vida, ¿no? Y por supuesto a acompañar la evaluación de todo el proceso para poder ir enriqueciendo ese aprendizaje
a través de esa evaluación formativa. Bueno, y así llegaríamos a, vale, pues vamos a desarrollar competencias. ¿Cuáles son las actividades que provocan aprendizajes competenciales? Bueno, pues son solo aquellas que sitúan al estudiante en una situación de la vida real, es decir, nosotros siempre que partamos de una estrategia metodológica tenemos que pensar en situar a nuestros estudiantes en un problema de la vida real, para que se dé esa conexión, porque nuestro cerebro, hablabas antes de las neurociencias y yo he dado unas pinceladas, ahora aquí pondré alguna, solo se va a quedar con lo que cree que es útil, lo que no lo suele desechar porque prefiere tener espacio, ¿no? Para ir convergiendo solo con los aprendizajes que nos van a resolver problemas de día a día, ¿no? Y, por tanto, ¿cuál tendríamos que diseñar tareas? ¿Cómo sabemos si nuestra tarea es competencial? Yo les he querido poner esta diapositiva porque es como un test. Es decir, si nosotros hacemos un diseño, lo que tendríamos que hacer es pasar este test. Si nuestra propuesta cumple con todos los requisitos que pone aquí, significa que es una propuesta competencial y va a permitir un escenario para nuestro alumnado de desarrollo competencial, de aprendizajes competenciales. Tiene que partir de una situación problemática y sobre todo que esté relacionado con los intereses del alumnado. Puede ser que nos resulte complejo esto porque a veces los intereses no coinciden con los objetivos de aprendizaje. Aquí pasa, hay algunas, por ejemplo, TV shows como Isla de las Tentaciones o algo así que les llama la atención a ellos y no tienen un fundamento pedagógico ni de valores adecuados. ¿Cómo hacemos para que esos intereses se relacionen, es decir, que entren en juego? Porque son esenciales, tenemos que partir de esa motivación. Pues lo podemos hacer, la gamificación nos permite utilizar unas narrativas que ya existen, que ya la han conectado, por ejemplo, y modificar el contenido de la historia que se está contando para poder utilizar esa conexión con la vida real, pero llevarlo a nuestro camino. Sé que es un poco complejo lo que estoy contando, pero se hace a través de diseño de narrativa dentro de gamificación. Y otra de las posibilidades es generar ese interés en el alumnado. Es decir, establecer una serie de actividades que les lleve a estar interesados sobre eso. Con algo impactante, yo siempre recuerdo cuando empezamos a trabajar en la concienciación con el medio ambiente, esa ola de plástico que llegaba a una persona, una ola completa de plástico, ¿no? Como ponerle esa imagen o un pequeño vídeo o algo impactante que haga que se genere ese interés por parte del alumnado y a partir de ese punto podamos trabajar los conocimientos o las habilidades, las destrezas que tengamos que trabajar. Debe de necesitar un conocimiento o saber constituido. Yo creo que es muy importante ser consciente de que el aprendizaje competencial no supone dejar de lado el contenido. Aquí hay a veces debates, en Twitter también lo podemos encontrar como contrastados de las metodologías clásicas y las metodologías activas, porque parece que queremos dejar de lado la cultura, pero eso no es así. Es imprescindible la cultura es necesaria y tenemos que seguir adquiriéndola. Esta estrategia lo que busca no es dejar de aprender cosas, sino que sepamos para qué sirven esas cosas, ¿vale? Yo no sé si allí ven Dora Exploradora. Sí, ¿Lo ven? sí se ve, sí se ve. Claro que bueno, sí. pues yo que tengo una niña pequeña, ¿vale? Tiene 9 años. Y he visto mucho Dora Exploradora de hace ya no, porque ya estaba bastante mayor, pero antes sí. Y me gusta poner este ejemplo a los futuros maestros y maestras. Yo creo que es como acordarse de qué es lo que hace Dora, ¿no? Dora va por el campo y va con su amigo Botas, que es un mono, ¿no? Y de repente tienen un problema, ¿no? Y cuando les surge el problema, dice, mochila, mochila. Y de esa mochila salen un montón de cosas y tienen que saber elegir cuál es la que les va a llevar a la solución. Los saberes constituidos son todas las cosas que llevamos en nuestra mochila. Decir el conocimiento, cuanto más saberes constituidos tengamos, más posibilidades
de herramientas para resolver los problemas de la vida real. Yo creo que Dora es el ejemplo de lo que sería un aprendizaje competencial. Así que sería un poco así. Hay que seguir aprendiendo cosas, pero tenemos que entender para qué sirven, porque si las tenemos en la mochila y no sabemos para qué sirven, no podremos utilizarlas. Hay que fomentar la creatividad y la curiosidad. La actividad debe proponer una posibilidad de que nosotros podamos construir cosas y aportar valor a la propuesta, ¿no? que se nos pone delante. Además, debe de centrarse en un aprendizaje profundo, es decir, debe de exigir una complejidad cognitiva. Vamos a ver un poco dentro de los fundamentos cómo podemos partir de la taxonomía de Bloom, que creo que es muy importante en este sentido para poder desarrollar este tipo de tareas. Los problemas de la vida no tienen una única solución, por lo tanto nuestras tareas tampoco deben de tenerlas. Y además debe de poder permitirse autoevaluar y coevaluar, porque es imprescindible para que ese aprendizaje sea realmente significativo. Muy bien. Aquí nada más comentar lo siguiente a nuestra audiencia. Vayamos haciendo un checklist para ver si nuestras prácticas se apegan un poco a este enfoque de competencias que nos está compartiendo la maestra y que por supuesto muchos de esos elementos se apegan a nuestro sistema educativo. Entonces es muy importante que vayamos haciendo ese checklist. De hecho, por ahí me llamó la atención mucho un concepto muy importante que nosotros debemos tener como profesores, es que ya basta de ser solamente transmisores de contenidos, de solo dictar temas, de solo entregar actividades para que nos las resuelvan. Tenemos que migrar o tenemos que transitar a convertirnos en verdaderos diseñadores de situaciones de aprendizaje, diseñadores de problemas del contexto que se puedan dar tratamiento con el currículo vigente, diseñadores de este tipo de escenarios de aprendizaje para que los alumnos pongan en juego todas estas herramientas que nos comenta la maestra que están ahí en nuestra mochila. Nosotros mismos tenemos muchos saberes ahí guardados y pues debemos saber elegir cuándo aplicarlos y en qué escenarios. Así que vamos muy bien, maestra. Continuamos entonces. Bien, ¿no? Sí, perfecto. Ejemplos de tareas competenciales, siempre que tengamos la resolución de problemas, que sean abiertos, a problemas abiertos y complejos. En eso me refiero a que quepan posibles soluciones, diferentes soluciones, resolución de retos, tener que superar una tarea, o el diseño y defensa de un proyecto, independientemente que sea de aprendizaje, servicios o un proyecto, basado en proyectos simplemente, ¿vale? Cualquier tipo de tipos de estas estrategias van a ser estrategias competenciales. Beneficios, ¿qué conseguimos? Bueno, yo creo que se podría deducir con lo que hemos hablado, ¿no? Pero básicamente comprender mejor ese mundo que nos rodea y poder intervenir de manera más positiva en él. En cuanto al emprendimiento es esencial porque las habilidades emprendedoras nos van a llevar a trabajar tanto de manera intraemprendedora como aportando valor a la sociedad. Si entendemos dónde estamos y cómo nuestra acción cambia el mundo que nos rodea. Permitir asociar de manera directa los intereses de nuestro alumnado con los contenidos que tenemos que dar oficialmente, que tenemos que trabajar oficialmente, y a la vez incrementar esa motivación e interés, es decir, el alumnado se va a sentir más parte del proyecto que se está llevando a cabo, fomentar esa participación, esa interrelación entre el profesorado y estudiante y ese pensamiento crítico porque va a tener que construir su propio aprendizaje, permitir que aprendan a través de la indagación, descubrimiento y esa experiencia y resolver problemas de la vida real a través de un aprendizaje autónomo. Esto yo creo que serían los tips, los beneficios más importantes que nos puede dar estas metodologías. Como os decía, todas lo tienen en común.
¿Cuáles son las bases? Es decir, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Bueno, pues no lo digo yo, lo viene diciendo la psicopedagogía desde los años 60 y tenemos bastantes autores que hablan sobre por qué este tipo de metodologías van a obtener mejores resultados de aprendizaje a lo largo de la vida por parte de nuestros estudiantes. Yo destaco a John Dewey, Paulo Freire, Hannah Arendt. Existen muchísimos autores que podemos leer sobre la construcción del conocimiento. Y nos vamos a centrar todas las teorías, todas las metodologías se centran en la teoría del aprendizaje experiencial. Cómo el ser humano aprende de la experiencia, pero no de cualquier experiencia, porque no sé si os pasa o pensáis que a veces, porque nos vemos muchas veces una cosa, pero no tiene por qué estar relacionado con un aprendizaje. Para que algo se convierta en aprendizaje, para que una experiencia forme parte y se construya al ser humano, es necesario que sea reflexionada. Ese aprendizaje reflexionado. Es decir, el ser humano aprende de la experiencia vivida y a través de la reflexión. En este caso, todas las metodologías tienen en común que se trata de una propuesta en la que van a tener que vivenciar lo que están aprendiendo y hay que tener en cuenta crear siempre espacios de reflexión de esa experiencia para que ese aprendizaje sea significativo. Por lo tanto, nuestra propuesta tendremos que incorporar siempre actividades que permitan al estudiante autoevaluar el aprendizaje, reflexionar sobre su propio aprendizaje. ¿Para qué? Para que se ancre mejor, para que se asiente. ¿Vale? Y otra de las, yo creo que de las bases pedagógicas esenciales que tenemos que tener siempre en cuenta es la taxonomía de Bloom, cómo se van a clasificar los objetivos de aprendizaje, distinguiendo los pensamientos de orden inferior y los pensamientos de orden superior, tendiendo a que nuestro alumnado llegue a esos pensamientos de orden superior, que nos denomina Bloom, bueno, que envuelve ahí la capacidad de evaluar y de crear, es decir, los dos verbos que nos van a llevar a poder resolver problemas, es decir, lo que se exige o la definición propia de competencia. Eso no significa que no vayamos a hacer actividades en las que el alumnado recuerde, entienda, aplique y analice, porque son previas, son procesos cognitivos inferiores, pero vamos a tener que ir construyendo sobre ellos. Pero debemos de hacer una propuesta que ofrezca esa posibilidad. Yo os decía, me encanta Hannah Arendt y yo creo que una de las cosas, de la frase que siempre me gusta destacar es esta que dice: no debemos de perder de vista que el maestro debe presentar el mundo al alumnado. La escuela debe de ser una oportunidad de adquirir habilidades, destrezas, para poder superar o insertarnos socialmente en todo lo que vamos a vivir. Y por tanto, esto yo creo que es el máximo fundamento, aunque las leyes, es verdad que todas las legislaciones nos lo están pidiendo, ya no solo es cuestión de leyes, es cuestión de lo que pensamos que deben de ser las escuelas, ¿no? Una oportunidad para las personas, para ese crecimiento personal y social. Yo les decía, tengo fundamentos también neurocientíficos, pues las neurociencias también nos llevan al uso de este tipo de metodologías, como por ejemplo los descansos cerebrales. No sé si conocen un poco sobre esto, pero está demostrado que nuestro cerebro no puede tener una atención plena durante mucho tiempo. De hecho, cuando somos muy pequeñitos, yo no sé si lo escucharon por allí, pues más de 7 minutos no podemos atender. Están condicionadas la atención con la motivación, el interés y la madurez. No sé cómo están en las aulas de allí, pero aquí motivación e interés muy poquito. Sí, Entonces, algo parecido. allí también algo parecido, ¿no? Lo tenemos en común. Sí. Entonces, si a eso le une que son pequeños, no podemos dar clases de 1 hora hablando, porque ni aunque quisieran atender, no podrían. Entonces la propuesta, y aquí os quiero dar una propuesta también para intentar mejorar, optimizar esas aulas, que si utilizamos exposiciones no duren más de 6-7 minutos y las vayamos intercalando con dinámicas, con estructuras
por ejemplo, estructuras cooperativas, con recursos, con actividades que permitan asentar lo que acabamos de hacer, como lo del Twitter cooperativo o con otro tipo de estrategia. Y vayamos combinando pequeñas exposiciones con esas actividades para que esos descansos cerebrales estén autorregulados. Nosotros regulemos esos descansos cerebrales. Bueno, yo tengo un defecto importante, y es que soy súper positiva. Siempre pienso que puedo decir muchas cosas en muy poco tiempo, pero creo que nos vamos yendo de tiempo, ¿no? Vamos bien, Vamos maestra, bien. no se preocupe, no se preocupe. Bien, porque yo siempre pienso en, bueno, cada vez que voy a un congreso o algo, digo, voy a poder contar esto. Quiero contar tantas cosas que luego me di cuenta que no puedo contar tantas cosas. Tengo que contar un poco menos. Y además me hago autocrítica porque yo también creo que hay una cosa importante a tener en cuenta en las aulas, que en educación a veces menos es más. Y yo lo tengo muy claro cuando tengo estudiantes delante, pero cuando voy a compartir parece que se me olvida, ¿no? Adelante, doctora. La charla está riquísima, así que vamos adelante. Bien, pues entonces, importante que la dopamina es un neurotransmisor que genera esas conexiones neuronales y que va a provocar el aprendizaje, va a prepararnos para el aprendizaje. Por lo tanto, cuando diseñemos actividades es muy importante generar posibilidades para que se segregue por nuestro cerebro esa dopamina. ¿Cómo se hace eso? A través de movimiento físico, contacto social, música, sentido del logro. Cuando intentamos que nuestro alumnado esté quieto en clase y no se mueva, lo que estamos yendo en contra de nuestra naturaleza. A veces es mucho mejor hacer estrategias en las que, de una manera ordenada y coordinada por nosotros, la propuesta, el alumnado se pueda mover, haya un cambio incluso de mesa, bueno, ahora con el COVID complicado, ¿no? Pero que hay algún tipo de actividad que va a generar, va a segregar dopamina y por tanto nuestro cerebro va a estar más preparado. Bueno, yo tengo una anécdota que venía, de repente un día se me acercó la señora de la limpieza del colegio y me dice, ¿usted qué da, maestra? Y dice, porque le veo siempre con un montón de cartulinas, no sé qué, los niños con de repente cordones y cosas, y le digo, no, yo lo que pasa es que de vez en cuando voy intercalando dinámicas para generar dopamina, es decir, sí, hacemos juegos y dinámicas de creatividad para prepararnos para dar clases en cosas más complejas, ¿no? Como contextos más complejos, y solemos combinarlo con dinámicas que nos permiten pues ese contacto social o ese movimiento físico. Luego, una cosa que creo que también es muy importante de la neurociencia es el hecho de que nuestro cerebro es plástico, que creo que es una buena noticia y mala para algunas personas, porque ya no podemos decir, es que yo soy así, porque eres así, mientras no trabajes para ser de otra manera. Nuestro cerebro es plástico, es decir, que nosotros se van a provocar el cerebro, lo que no utiliza lo elimina, hace podas neuronales, y lo que utiliza a menudo pues lo fortalece, es como un gimnasio. Por lo tanto, tener esto en cuenta en cuanto cuando se trabaja en el aula, con la diversidad que encontramos en el aula. No podemos permitir que un estudiante diga, es que yo soy muy malo en esto. No eres muy malo, necesitas más práctica, más habitualidad, porque las personas podemos desarrollar esa habilidad con el ejercicio y con la práctica. Es verdad que de manera natural partimos de un punto, pero podemos conseguir aquello que nos propongamos trabajando, esforzando eso. Esto me lleva a lo que quería contaros también como fundamento, que debe estar transversal en todas vuestras estrategias. La diversidad es la norma. Las personas somos diversas, distintas. Por eso era lo de tener que, en la mochila llena de estrategias, adaptarnos a ese contexto que vamos a encontrar en el aula. Si la diversidad es la norma, yo no sé si conocen por allí una estrategia a la hora de diseñar que se llama el diseño universal de aprendizaje. Claro, el DUA. Sí, exactamente. Nosotros lo hemos incorporado por fin legalmente, es decir, ahora va a ser obligatorio diseñar así. Y creo que es también muy importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir la estrategia metodológica que vamos a usar.
¿A través de qué? Bueno, pues el diseño universal de aprendizaje ya lo conocen, parte de la arquitectura, pero lo que nos dice es si la gente ya es diversa, porque vamos a diseñar algo que sea cerrado, estructurado, que solamente esté creado para un tipo de personas. Vamos a intentar que de por sí, del diseño, de la propuesta nuestra de aula, ya sea más inclusivo, es decir, que haya diferentes formas de motivarse, de unirse a este proyecto, esta propuesta que le hacemos, diferentes formas de presentar ese contenido, de acercarse al conocimiento y diferentes formas de expresarlo, de contar lo que hemos aprendido. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta cuando hagamos ese diseño de nuestra estrategia metodológica. Con esa combinación que os decía, ¿no? de la metodología coctelera, que yo he llamado así, Así es. porque lo que me suele funcionar en el aula, a mí, a pesar de que efectivamente estudio muchos autores y todo, he llegado a esa conclusión. A veces el contexto real de un aula, de pie de aula con alumnos y alumnas, lo que nos lleva es a utilizar esas diferentes estrategias que están estudiadas pero en determinados momentos según las necesidades que nos vamos encontrando. Bueno, pues esto, como lo conocen, se lo dejo aquí pasado. Bueno, ¿y por dónde empiezo entonces, no? Si ya lo tengo claro, me ha gustado la propuesta metodológica, ese cambio de rol, y me ha gustado, bueno, los fundamentos me han convencido y los beneficios son lo que persigo. ¿Por dónde empiezo? Yo no sé si bien o ha quedado algo que debería de explicar mejor. Porque No. ya cuando he visto el tiempo me he ido ahí. No, vamos muy bien, maestra, no se preocupe. De hecho, casualmente, y esto me lo puede corroborar la audiencia, todos los temas, los puntos que está tocando, son normativos para nuestro sistema educativo. De hecho, el último punto que tiene que ver con el DUA, nosotros por acá tenemos un modelo de educación inclusiva propuesto en el año 2017 y ahí se hace mención del diseño universal para los aprendizajes. Solo que esto en la práctica pues va así como que muy lento, como que metodológicamente todavía no hemos encontrado ahora sí la receta para que esto sea totalmente normal en nuestras aulas. Entonces hay tantas cuestiones de tipo administrativas que a veces entorpecen la práctica en el aula. Entonces, por eso este tipo de foros, por eso este tipo de invitados, para que nos den estas luces metodológicas y podamos nosotros empezar a dar estos primeros pasos. Así que mi mandado a hacer el siguiente punto, ¿por dónde empezamos? Adelante. ¿Por dónde empezamos? Exactamente. Bueno, si lo tenemos ya claro y tenemos en común, entonces nosotros hemos empezado ahora. La primera legislación, la primera norma que habla de DUA es ahora, actualmente. Antes veníamos haciendo algunas personas, algunos maestros, algunas maestras por los estudios pedagógicos, pero no por una obligación legal. Ahora, a partir de ahora, pues ya sí es obligatorio y por tanto, pues se están generando muchas formaciones para docentes para ver cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Propuestas. Yo os voy a contar algunas estrategias, algunas dinámicas, algunas cosas para empezar. Yo creo que es muy importante empezar siempre analizando nuestra zona de desarrollo próximo. Esto que también trabajamos con los niños, ¿no? Cuando son muy pequeñitos, para la hora de diseñar qué vamos a trabajar, también lo podemos hacer a nivel personal como docente. Hacer un análisis de nuestro punto de partida, de los recursos con los que cuento, tanto internos como externos, de las dificultades con las que me encuentro. Por ejemplo, yo a veces llego al aula y no tenemos internet, no tenemos ordenadores, y tenemos que intentar adecuarnos, utilizar estrategias, utilizar esa creatividad y resolver, ¿no?, los problemas. Y a veces también nos puede dar mucho vértigo hacer un cambio radical, porque la gestión del cambio, bueno, pues no es una cosa que nos hayan educado, por lo menos aquí no, nos suele dar bastante miedo los cambios. Es decir, de manera inconsciente incluso intentamos frenar algo que suponga el cambio porque nos saca de nuestra zona de confort y eso provoca inseguridades. Por lo tanto, yo lo que propongo
es que vayan introduciendo pequeños cambios dentro de su zona de desarrollo próximo. Es decir, que cojan la estructura que ya utilizan de día a día del aula y vayan incorporando pequeñas actividades. Por ejemplo, os decía antes, con las neurociencias y los descansos cerebrales. Si mi propuesta de aula está basada en exposiciones y ejercicios que recojo, lo que puedo hacer es, esas exposiciones las voy a dividir en trocitos. Voy a hacer una exposición más corta y, por ejemplo, voy a introducir una serie de actividades de atención plena para que el alumnado escuche más, se concentre más en lo que estoy diciendo, y las voy a combinar cada 6-7 minutos con actividades que van a reforzar eso que yo estoy trabajando. El aprendizaje cooperativo creo que es el paso más natural, el menos radical para empezar a trabajar competencialmente. Y cuando yo me asiente y me sienta fuerte, vea que está funcionando, que soy capaz de controlar el aula, puedo ir mutando a otro tipo de metodologías que requieren un cambio más radical, es decir, que suponen más dejar de hacer lo que estaba haciendo y hacer otra cosa. Yo creo que que sería mi recomendación, ¿no? El hecho de hacer ese pequeño paso, analizando primero qué cosas me están funcionando y qué cosas no me están funcionando también, y incorporar pequeñas mejoras. Ya les digo, aprendizaje cooperativo yo creo que sería el primer paso, el que deben de dar si no están haciendo nada competencial. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? Lo bueno que tiene esta estrategia es que es una estrategia muy controlada y estructurada por parte del profesorado. Los maestros y las maestras tenemos que controlar qué se va a hacer, cómo se hace, en cuánto tiempo, y por tanto nos permite, bueno, pues tener las riendas que nos va a dar esa seguridad y además trabajar los contenidos que queremos trabajar. Lo malo que tiene es que eso va en detrimento de la autonomía del estudiante. Por lo tanto, yo la propuesta que les hago es eso, empezar por cooperativo, pero ir avanzando hacia metodologías que permiten mayor autonomía. Por ejemplo, en el caso de trabajo en el equipo, no lo dije en la lista, pero la evolución natural del aprendizaje cooperativo sería la estructura de equipos ágiles. Es decir, a través de la pedagogía ágil y los equipos ágiles, el alumnado luego, una vez que ha trabajado en cooperativo, que también creo que es muy importante, pase a hacer otro tipo de trabajo grupal, que sería el equipo ágil. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? Pues un método de instrucción aplicado a grupos pequeños. Tenemos que utilizar estructuras no muy amplias para que el aprendizaje sea, sea más eficaz. Pequeños grupos, depende de cuántos. Hay personas que preguntan, ¿pero cuántas personas? Bueno, pues 3, 4, 5, depende también de ese contexto que tengamos en el aula, del alumnado que tengamos, del ambiente, si es muy disruptivo, si no lo es, de esos conocimientos previos de los que partimos, pero no pueden ser grupos grandes. Y lo que va a llevarnos el aprendizaje cooperativo es un aprendizaje por dos caminos. Un aprendizaje del contenido que queremos trabajar, de esos saberes constituidos, y un aprendizaje a nivel personal y social, es decir, cómo trabajar y construir aprendizajes a través de esa inteligencia colectiva. ¿Qué diferencia? Decía, el aprendizaje cooperativo tiene algo también muy positivo para nosotros, y es que necesitamos una evaluación auténtica, una evaluación individualizada. Es decir, que nosotros tenemos que poder identificar ese desarrollo, ese nivel de desempeño en nuestros estudiantes de manera individualizada, y el trabajo cooperativo nos lo permite. Yo no sé si allí les pasaba, a mí me pasaba cuando yo empecé a trabajar, me pasaba que no me convencía mucho lo de trabajar en equipo, ¿no? Porque pasaba que salían unas figuras que en psicología social se denomina el holgazán social, que es esa persona que se mete en el grupo e intenta pasar desapercibida y al final no coopera ni trabaja nada y luego se lleva el rédito de los demás. Y claro, eso no es lo que perseguimos en el aula. Luego también se da una figura
y es esa persona que dice, déjate, no hagáis nada que lo hacéis mal, lo hago yo sola. Y hay siempre alguien al lado que dice, bueno, pues que lo haga sola y no pasa nada, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurría? Que al final los maestros y las maestras vamos dejando de trabajar en equipo porque no conseguimos los objetivos, ¿no? Que sería entender bien lo que es un trabajo en equipo, lo que es el equipo, el objetivo grupal y cómo nuestra contribución personal, lo que hace es sumar, no puede, o sea, tenemos que ser conscientes. El trabajo cooperativo impide esas figuras por la propuesta que hace a través de su estrategia. Yo solamente les traigo pinceladas por si les interesa para que investiguen, ¿no? Pero, Claro. de hecho, tengo en el blog, que les voy a dejar en la última, pueden ver algunas de las estrategias y dinámicas explicadas de cooperativo por si quieren indagar un poquito más. Los principios del cooperativo, esa checklist para ver que yo estoy haciendo bien este diseño, pues tiene que darse en situación, son estrategias que van a generar interdependencia positiva. Es decir, yo necesito que tú hagas tu parte para poder llegar a ese objetivo final. Estamos unidos en el objetivo. Debe de haber un equilibrio en la participación, es decir, todo el mundo debe trabajar en el mismo nivel. Debe de haber una identificación de la responsabilidad individual y grupal, es decir, existe un objetivo que es común a todos y a todas y también unos objetivos personales. Y debe darse interacción simultánea. Esto significa que es verdad que el trabajo cooperativo requiere que todas las personas estén o en el aula física o en el aula virtual a la vez para trabajar. No es como el colaborativo, que es otro tipo de aprendizaje diferente, cooperativo que colaborativo. Y yo os he traído unas estrategias muy básicas para ver cómo son estrategias, estructuras simples que se dicen en cooperativo, pero que son muy potentes para que el estudiante entienda lo que es el equipo, ¿vale? Y cómo su contribución al equipo. Por ejemplo, vamos a hacer una explicación teórica de lo que queramos, vamos a estar explicando y como os decía, 7 minutos, ¿vale? Cuando acaban esos 7 minutos, le vamos a decir a los estudiantes que dejen todos sus lápices al centro, es decir, que dejen todos los lápices encima de la mesa y les vamos a poner una serie de cuestiones que pueden ser las mismas que estábamos trabajando habitualmente en el aula, es decir, esas que utilizamos del libro de texto o las que tengamos preparadas para la unidad. 4, por ejemplo, 3 o 4 preguntas y les vamos a dar un tiempo, tienen que acordarse que es cooperativo y todo tiene que estar estructurado. Por ejemplo, 2 minutos, 3 minutos. No les diría el tiempo exacto porque va a depender de la dificultad de las preguntas y del contexto, de cómo su alumnado está preparado para estas cosas, ¿no? Pero no puede ser muy extenso, 5 minutos, 6 minutos. ¿Para qué? Pues para que hablen y respondan las preguntas, pero no pueden escribir, está prohibido escribir, ¿vale? Es decir, durante ese tiempo van a debatir en el equipo cuáles serían las respuestas a las preguntas que le hemos hecho, que lo ideal serían que estén relacionadas con lo que acabamos de explicar. Es decir, 7 minutos explicando, 4 preguntas sobre lo que acabamos de explicar, 5 minutos para que el alumnado intente resolver de manera oral la respuesta. Pero no solo resolverla, sino que todas las personas del equipo entiendan bien la respuesta. Es decir, si hay algún compañero o compañera que no se había enterado, tenemos que conseguir que se entere. Una vez se acaba el tiempo, nos vamos al silencio, ya no se puede hablar, está prohibido hablar, cogemos los bolígrafos y tenemos que escribir las respuestas a las 4 preguntas. Ahora de manera individual, ¿vale? Es decir, que el alumnado tiene que responder de manera individual. Una vez que ya está resuelto, esta dinámica se llama lápices al centro, yo esta dinámica la combino para que terminen de entender la interdependencia con esta que se llama cabezas numeradas, ¿vale? El alumnado ha rellenado las preguntas que le hemos dado y ahora lo que hago es que numero a las personas del equipo y digo, tú eres el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y al azar saco un número, el 5, y cojo y corrijo solo las respuestas del número 5. Y esas respuestas son extensibles a todo el equipo. Si la actividad la hemos hecho bien, hemos hecho lápices al centro bien,
uno de los requerimientos que dice la actividad es que tienes que saber la respuesta, pero también tienes que asegurarte que todas las personas del equipo sepan la respuesta. Por lo tanto, esto no puede provocar un conflicto. Es decir, que cualquier persona del equipo debe de haber escrito bien la respuesta de ese equipo, ¿vale? Y ahí es donde se entiende bien ese sentido de interdependencia. La verdad es que al principio va a salir mal y eso es bueno, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a dar la oportunidad a los estudiantes de reflexionar sobre esa necesidad de cooperación, sobre que hay que desterrar la individualidad y tirar. Esto es una metodología inclusiva, es lo que estamos provocando ahora mismo aquí. Es decir, todos los estudiantes dentro del equipo tienen que tener claro que tienen dos obligaciones. Una es aprender y la otra que todo el mundo aprenda. Por lo tanto, es una cuestión de grupo, de equipo. Estas dos dinámicas, así utilizadas, yo creo que son bastante potentes para entender o para desechar la tradicional, como tradicionalmente se ha trabajado en equipo. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso, maestra. Son estrategias. Fíjense que a veces nosotros como profesores andamos buscando pues a los grandes teóricos o los grandes libros o andamos por ahí buscando cosas y nos olvidamos que los mejores aprendizajes que tienen los alumnos y nosotros también como maestros pues radican en la sencillez, pero a la vez con ese toque de rigurosidad académica que se le deben poner a cada una de las estrategias. Y creo que estas estrategias son muy sencillas de aplicar, promueven precisamente el aprendizaje cooperativo y nosotros la podemos implementar tranquilamente en nuestros niveles de educación básica. Así que gracias, maestra, por estas estrategias que seguramente los profesores que nos están viendo van a poner en práctica, de eso estoy seguro. Recuerden que si lo ponen y tienen el Twitter, que me etiqueten para que yo lo vea y le dé la enhorabuena, ¿vale? El Twitter o el resto de redes. Bueno, y me he saltado otra que en relación con esa escucha activa, que yo les he traído estrategias de este tipo porque he partido de que exista esa situación tradicional de exposición y actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorarla? ¿Cómo dar ese paso en la zona de desarrollo próximo? Esta se llama parada de 3 minutos y también una estructura simple, que lo que se le hace es, pues, una vez que hago una exposición de unos 6 o 7 minutos, paramos y le pedimos a los estudiantes que por equipos creen, pues yo he puesto 6 preguntas, pero podrían ser 4 o 5, sobre lo que estamos explicando, ¿vale? Yo les pido que hagan 6 preguntas tipo test con 4 respuestas válidas y una válida, porque luego lo pasamos a una aplicación que se llama Kahoot, que igual también usan allí, pero puede ser Plickers o hay otras de cualquier tipo quiz, y la utilizamos para repasar los conocimientos que hemos estado viendo en clase. Es decir, yo hago una exposición de 6 o 7 minutos, hacemos una parada durante 3 minutos, preparan las preguntas con las respuestas, seguimos exponiendo y al final recopilamos todas las preguntas y las metemos en una aplicación tipo quiz que luego nos va a servir para repasar todo lo que hemos estado viendo con un poco de juego, que sería en este caso como el tipo Kahoot, ¿no? Bueno, más otras. ¿Qué pasa? Esta no la van a encontrar en libros porque se me ocurrió ante una dificultad que yo creo que es lo que nos pasa. ¿Qué pasa con ese alumnado disruptivo que no quiere venir a clase, que no le interesa por mucho que quieras poner, mucho que quieres hacer? Bueno, pues en el cooperativo yo creo que es importante, como lo decía al principio, no hay receta y tampoco nada es infalible. No podemos venirnos abajo porque pensemos, oh, yo voy a poner esta en práctica y ya todo el mundo me va a atender. No, no es verdad. Es decir, no, lo que sí que es verdad que se mejora muchísimo la atención, se mejora el índice de motivación y se mejoran los resultados. Pero no es infalible. No es, si le sale infalible, enhorabuena y escríbanme. Porque no es lo normal, no pasa nada y tenemos que aceptarlo como
habitual, como lógico. Entonces, ¿cómo matizamos? Bueno, pues en ese sentido de buscar cómo resuelvo yo que ahora tengo grupos, pero en clase sigue habiendo 3 personas que no quieren meterse en los grupos y no quieren hacer las actividades y les da igual todo lo que les estoy proponiendo. Pues creé esta dinámica que le llamé los reporteros o las reporteras. Entonces hice unas acreditaciones del New York Times, pero podéis hacerla de las que queráis, ¿vale? De cualquier periódico o lo que sea. Y cuando una persona yo identifico que no tiene muchas ganas de entrar en el juego, le cuelgo la acreditación y le digo, tú vas a ser reportero o reportera en el día de hoy. Y tú vas a tener un beneficio, que es que vas a poder ir por todos los grupos, cotillearlo todo, apuntar todas las cosas que están haciendo. Pero al final de la clase o al día siguiente les voy a pedir que hagan una crónica de lo ocurrido. De esta manera trabajan, no dificultan el trabajo de grupo, pero sin darse cuenta tienen que enterarse de todo, tienen que investigarlo todo y contarlo. Yo les digo que cuando lo uso, a la segunda me dicen, maestra, he pensado que prefiero meterme en un grupo, ya no quiero, o sea, ya no quiero ser más periodista, ¿no? Porque tienen que investigar y recopilar todo lo que han estado haciendo el resto. Y así pues conseguimos un poquito más de gente atenta o un poquito más de gente implicada con el proyecto. Bueno, más cosas que me quería decir también importantes, y es que esto de la pandemia, como dijiste, nos ha enseñado que tenemos que avanzar hacia un sistema, yo creo que blended learning, es decir, mixto, donde el alumnado tenga opciones de desarrollar esa competencia digital y trabajar tanto físicamente como online. Yo creo que nada sustituye el aprendizaje presencial, es esencial, pero desarrollar esas habilidades es muy importante. Cuando nos vamos a casa o cuando nos confinan o cuando pasa algo así, ¿tenemos que dejar de trabajar en equipo? No, y por eso quería traer esta diapositiva. Podemos seguir trabajando en equipo. Hay aplicaciones que son muy intuitivas, muy fáciles de enseñar a nuestros estudiantes, que pueden permitirnos seguir con esta rutina y seguir trabajando con las mismas dinámicas incluso. Plataformas educativas, las que usen por allí, no sé cuál usan, cuál utilizan. Nosotros usamos el Classroom y el Microsoft Teams. O sea, que tenemos en común Classroom y Teams. También usamos Moodle, que es la M que tenemos ahí, que es software abierto, en este caso corporativo porque lo ha hecho la administración educativa, o sea, ha hecho una variante, la administración educativa. Y luego les propongo Discord, que es una aplicación que es bueno, tradicionalmente ha sido de jugadores, de gamers, y les encanta a los estudiantes. Nosotros vamos un poquito atrás, ¿no? Pero ¿cuál es lo positivo del Discord? El Discord nos permite proteger los datos, es decir, no tienen que dar sus teléfonos ni ningún dato y pueden conectarse. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora un proyecto que estamos llevando a cabo, que también le he traído para enseñarles, en el que conecto con estudiantes de diferentes partes y lo hacemos a través de Discord, de manera que ellos se tienen que ayudar cooperativamente y pueden contactar con otras personas sin tener que darles sus datos personales, y además nos permite controlar lo que ahí se habla, ¿no? Un servidor, además de conectar mucho con su interés, porque cuando yo les dije, vamos a Discord, maestra, qué moderna eres, o sea, ¿cómo usas esto, ¿sabes? Okay. Discord. Yo creo que esto también es importante, no olvidarse. Yo utilizo mucho redes sociales con mis estudiantes porque también les conecto con sus intereses, con el Instagram, el TikTok, lo que haga falta, pero le vamos a dar una vuelta educativa con otros valores. Y así también vamos a enseñarles lo que supone la huella digital y otras cosas. Una oportunidad, yo creo. Trello, no sé si lo conocen, pero sirve para organizar proyectos y trabajar en línea de manera simultánea, y además nos permite para evaluar un registro de todo lo que hace cada persona que está dentro del tablero. Y, por supuesto, pues todo lo que es documentos compartidos, que con yo creo que con estas cosas es suficiente para poder trabajar en equipo, si no estamos físicamente en el mismo lugar. Y bueno, otros instrumentos que quería también enseñarles, pues otra estrategia que podemos meter es, una vez que hemos terminado las unidades,
incorporar actividades de este tipo, elaboración de mapas conceptuales, mentales y visuales, sabiendo que son tres aspectos, tres instrumentos diferentes. Los mapas conceptuales simplemente es coger un tema y hacer una sinopsis de manera jerarquizada, compuesto por conceptos, proposiciones, palabras clave. Los mapas mentales son una creación de un autor que se llama Tony Buzan, por lo tanto, deben de cumplirse los requisitos que él pide, ¿no? Y es que en medio esté una imagen representativa de la temática y que de manera radial vayan sacando las diferentes subtemáticas con ramas de diferentes colores que van haciéndose grandes, también jerarquizando esos conceptos y combinando siempre imagen y concepto. Y mapas visuales, el visual thinking. Creo que es una estrategia excelente para desarrollar ese aprendizaje significativo y tiene diferencia, es que no existe esa estructura específica, sino que la creatividad por parte del alumnado a la hora de organizar la idea, de exponerla, está, y que se va a utilizar la asociación de idea a imagen, para que el alumnado no escriba todo, sino que sea capaz de luego evocar a través de una imagen un concepto y explicar algo, ¿no? Que no sea luego esclavo o esclava de todo lo que pone ahí, intentan decir con literalidad lo que pone, ¿no? Es decir, que intenten explicar y elaborar. Bueno, estos tres elementos los solemos utilizar normalmente al finalizar las explicaciones, las unidades, para cerrar. Me gustan mucho los mapas visuales, son los que más utilizamos, sí, pero los tres son bastante potentes para ese aprendizaje competencial. Y las rutinas de pensamiento, que lo que vienen es a desarrollar esas destrezas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento son simplemente pequeñas preguntas abiertas o afirmaciones que facilitan la comprensión del aprendizaje. Yo les recomiendo que las vayan intercalando con esas exposiciones teóricas que podemos ir haciendo. Hay una recopilación de rutinas de pensamiento gracias al proyecto Cero, que es el proyecto de Harvard, de Howard Gardner, pero se pueden crear las rutinas que necesitemos, siempre que tengan una estructura, es decir, que den unas pautas para organizar el pensamiento. Pueden ser de muchos tipos, según el objetivo de lo que se persiga. Si queremos describir lo que se observa, construir explicaciones, descubrir lo complejo, preguntar, y lo ideal es que se vayan, bueno, pues ya digo, combinando dentro de esas explicaciones. Bueno, no sé si también las utilizan por allí. No como su nombre lo dice, no, pero sí solemos plantear algún tipo de preguntas, pues para fomentar sobre todo el pensamiento crítico, porque por acá es normativo, o sea, está ahí en los documentos de la nueva escuela mexicana, así se llaman estas modificaciones que se hicieron, y pues sí, tenemos que incluir por ahí en nuestras sesiones preguntas que fomenten ese pensamiento crítico. Pues no son otra cosa que una organización según el objetivo que persigamos, pero es enseñar a pensar, porque parece que venimos ya con esa habilidad, pero hay personas que la tienen más desarrollada y personas que menos, y con este tipo de hábitos, si lo hacemos habitual, si solemos incorporar este tipo de rutina, vamos a mejorar esa capacidad de aprendizaje de nuestro alumnado, porque con estas rutinas no solo vamos a reflexionar sobre lo que pensamos, sino también ser capaces de identificar los aspectos clave, de organizar las ideas, de escribir, porque a veces les cuesta la vida de escribir algo, ¿no? No sé si les pasa, pero a mí me pasa mucho con los estudiantes nuestros, o de hacer conexiones con la vida de lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, son habilidades, son estrategias que pueden meter. Aquí les he puesto una lista porque hay muchísimas, por si les interesa, pues yo creo que con un golpe de clic pueden encontrar un montón y explicar, igual encuentran muchos que les puede servir para ir intercalándolas con esas exposiciones de trabajo en el aula, ¿vale? O cuando utilicemos propuestas de indagación, como por ejemplo el semáforo que viene ahí, ¿no? El semáforo no es más que poner un círculo rojo, uno ámbar y uno verde, y hacer una lluvia de ideas sobre los conocimientos previos,
sobre un problema que hemos propuesto y luego tienen que ir a contrastar, buscar información y ver si esa idea es errónea. La ponemos en el punto rojo, si hemos encontrado bueno, pues el fundamento que nos dice que es verde, que es positiva, y si no hemos encontrado, no nos ha quedado muy claro, lo dejamos en el ámbar. Y vamos construyendo con esta estructura también ese aprendizaje. Y como les decía, y ya para terminar, pues un ejemplo es el proyecto que estamos desarrollando ahora, se llama FP Visible, FP de calidad. Desde el año pasado empezamos, como el año pasado tuvimos muy restrictivo fuimos a clase, yo no sé si ustedes estuvieron en clase, nosotros sí tuvimos presencialidad, pero estuvo muy condicionada, o sea, normalmente era la mitad del grupo, la otra mitad en casa, no se podían acercar, tuvimos que ir combinando. Entonces es un proyecto que parte del DUA, es decir, propone diferentes maneras de conexionarse al proyecto. Es un proyecto gamificado. Nosotros creamos una productora que se llama así, FP Visible, FP de calidad, y el alumnado pues va a crear productos audiovisuales de los retos que le vamos proponiendo. Lo vamos a hacer a través de YouTube, lo hacemos también a través de podcasts y una revista que hemos creado donde van a divulgar todo lo que están aprendiendo. Y este año, como ya parece que nuestra situación sanitaria ha mejorado, tenemos previsto la organización de un congreso que van a organizar ellos mismos y ellas mismas, donde van a exponer todos los aprendizajes. Ya os digo, el año pasado fue muy online y utilizamos una aplicación que se llama Stringer para poder hacer streaming en directo. Y utilizamos, bueno, aprendimos muchísimo de tecnología, fue una oportunidad también. Sí. Y este año sí que podemos hacer cosas con mascarilla, como veis ahí, con mascarillas, pero pudimos hacer cosas para trabajar. Es un proyecto que permite que el alumnado exponga lo que aprende en diferentes formatos, lo que hablábamos del DUA, ¿no? Es decir, puede hacerlo por radio, puede hacerlo exponiendo en voz, puede hacerlo visual, puede hacerlo a través de elaboración de pequeños vídeos o puede hacerlo por escrito, porque lo hace a través de la revista. Por lo tanto, permite 3 maneras diferentes de difundir el conocimiento adquirido. Diferentes maneras de conexionarse con el proyecto. Tenemos una acción que es gamificada de Jumanji, donde el alumnado entra en el juego para emprender. Es el Jumanji emprendedor y tiene que pasar una serie de casillas para poder llegar a la casilla de salida y salir del juego, que si no se queda atrapado, como en la película. Y bueno, diferentes maneras de implicarse en este proyecto. De hecho, tenemos las redes sociales, el alumnado lo gestiona y cada uno, según su propio interés, se ha incorporado en diferentes puestos de responsabilidad dentro del proyecto. Y aunque todos y todas tocan los mismos aspectos, ¿no? Pero tienen la oportunidad de hacerlo. Y bueno, pues esto es un poco, nos dieron un reconocimiento, el premio Espiral que decíamos de bronce, la peonza de bronce, y bueno, el reconocimiento de mis estudiantes, de mis alumnos y mis alumnas que están muy implicados en este trabajo y nos ha permitido pues hacíamos entrevistas a personas del sector productivo donde se quieren incorporar y nos permitió pues investigar a través directamente de preguntar con nuestro entorno y trabajar valores y aspectos, bueno, habilidades emprendedoras como la resiliencia, el trabajo en equipo, la comunicación, la creatividad, el saber organizarse los tiempos. Yo creo que es muy importante que hagamos propuestas en las que el alumnado sea partícipe protagonista, que es un poco lo que viene a resumir esto, y bueno, pues disfrutas, bueno, aquí disfrutamos todos y todas, yo también, ya les digo. Así que, muy bien. Y bueno, yo no sé si he cumplido lo que queríamos hablar o me he pasado. No. Maestra nos dio
mucho material pues para empezar a pensar, replantear nuestra práctica docente. Me gustó mucho todas las estrategias que compartió. Me gusta también que la situación, hablando de la cuestión educativa, pues es muy parecida por allá a la nuestra. Me encantan esos proyectos. En general, yo también soy un fan de las metodologías activas. Y hace rato que me preguntaba por algún referente. Nosotros acá en México tenemos distintos referentes, pero aquí en el canal y en las formaciones que tengo con mis asesorados, con algunos maestros y en mis clases también, tratamos de promover un enfoque que se llama socioformación, liderado por el doctor Sergio Tobón desde hace ya muchos años. Y es precisamente este enfoque insiste en incluir en nuestras clases problemas del contexto para que a través de proyectos formativos los alumnos desarrollen competencias, se vuelvan emprendedores, aporten a la sociedad, vean que lo que se aprende en la escuela es aplicable a su vida cotidiana y por supuesto mejoren su calidad de vida. Estas metodologías activas que hoy nos compartió, pues vienen a apuntalar y a fortalecer las estrategias que nosotros promovemos con este enfoque. Y la verdad estoy muy agradecido por toda la información, que pues la expectativa era, bueno, vamos a tener por ahí una charla breve, leve, pero lo que nos ha traído, la verdad, es oro puro y eso lo agradezco infinitamente, pues, y mi audiencia estoy seguro que también lo agradece. Compártanos por ahí o explíquenos por ahí las redes en donde podemos seguirla. Veo que tiene ahí la lámina de sus redes sociales. Sí, por si quieren, yo comparto a través del blog que ven ahí abajo, se llama Proyecto Meraki. Esta palabra es del griego moderno, meraki, y significa emprender algo con amor y creatividad. Y yo creo que eso Excelente. es lo que hacemos los docentes, los maestros y las maestras, emprender con amor y creatividad, todo lo que hacemos. El proyecto Meraki, bueno, pues ahí lo que intento es también un hueco para mi estudiante, que tiene un rincón, el rincón del alumnado, pero intento compartir pues recursos, dinámicas, materiales que pueden imprimir directamente y cualquier cosa que necesiten también pueden contactar. Y también pueden contactar conmigo pues, por Instagram, por el Facebook o por Twitter, como quieran, en cualquier red, o en LinkedIn también me pueden encontrar en realidad. Claro. Y cualquier cosa que necesiten, pues no duden en contactarme. Y yo creo que compartir es vivir, así que cualquier cosa que no duden en solicitarme, en escribirme, y yo les compartiré todo lo que tengo, o sea que no hay, vaya, deseando que me conecten. Y recuerden que si tienen Twitter y hacen algo, que me etiqueten para que yo pueda ver eso que están haciendo. Claro que sí, maestra. Creo que a partir de hoy, pues ya todos vamos a abrir nuestra cuenta de Twitter, y vamos a darle ese sentido educativo, porque pues sí, o sea, la red social la conocemos perfectamente, pero pues tiene esta fama de que pues ahí es para consultar noticias o para ver chistes, o que si se cayó Facebook, ahí es donde consultan primero. En Bueno, fin. pues nosotros aquí tenemos de hecho le llamamos claustro tuitero, porque tenemos una comunidad de docentes que comparten muchísimo, es muy inspirador, es casi como una formación o de capacitación docente, así que yo sí que les recomiendo que entren. Para mí es primordial de todas las redes porque quizás por el conjunto de seguidores con los que yo me muevo, ¿no? Que son todos docentes de toda España y de algunos también de fuera, de Latinoamérica también algunos, pero que se hacen tweets compartiendo ideas, proyectos, materiales, recursos, y son bastante inspiradores. Aparte, bueno, pues por eso he querido meter a mi alumnado va compartiendo y va relatando un poco lo que hacen en el aula, con lo cual se ve de manera práctica lo que les he contado, ¿no? Cómo lo hacen, porque desde su punto de vista van contando cómo van haciendo todas las cosas. Así que sí que les animo a que entren en la red. Así será, maestra. Ok, pues bueno, maestros y maestras que nos están viendo, que nos están escuchando,
pues agradecer a la maestra Patricia Santos el que nos haya regalado su valioso tiempo compartiéndonos su conocimiento, sus experiencias, haciéndonos estas recomendaciones y sobre todo llevándonos a la reflexión, que es lo que tratamos de promover en este espacio. Recuerden que aquí tratamos de abonarle a la educación para la sociedad del conocimiento y pues nuestros invitados afortunadamente siempre nos comparten lo mejor de ellos. Así que agradecer a la audiencia por estar aquí, agradecer a la maestra Patricia y como siempre, antes de despedir, pues no sé si haya algún mensaje final, maestra, que quiera darles a la audiencia. Mensaje el que comentaba yo creo antes, que no tengan miedo a equivocarse, que el alumnado no se aprende y que el error es una fuente de aprendizaje, así que les recomiendo que den el paso adelante y que bueno, que prueben y que me cuenten. Ok, muchas gracias. Pues maestros y maestras, yo me despido como siempre en mi lengua materna y les digo Tazoka Matimia, Nochipa y Pagnoyolzin, que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito. Larga vida y prosperidad para todos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Nos indicaba desde donde se marcaban nuestras huellas en el tiempo. Regocijados entre fauna y flora variados, el sol no nos abandona en la mayor parte del año, colmados con